tema confesión y compromiso en el reino. La verdad central dice: Jesús desafía a todas las personas a confesarle como Salvador y seguirle como Señor. Nuestro versículo clave está en Mateo 16, 24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a repetir nuevamente este pasaje. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Bueno, hoy estudiaremos primero la confesión de Pedro, que está en Mateo 16, versículos 13 al 19. Segundo, condiciones para seguir a Jesús, que está en Mateo 16, versículos 24 y 25. Y tercero, la transfiguración, que está en Mateo 17, del 1 al 5. Bueno, vamos a iniciar con el primero, la confesión de Pedro. Entonces dice Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego dice el versículo 14, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. La pregunta de Jesús reveló tanto el concepto de Jesús de sí mismo, del Hijo del Hombre, como las opiniones que estaban en boga: Juan el Bautista resucitado, o Elías anticipado como precursor, o Jeremías, uno de los profetas. En ese entonces había muchas creencias. Creían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, o unos decían que era Elías anticipado, o sea, como que si él fuera un Elías que se anticipó antes, ¿cierto? O alguno de los profetas. Luego dice Mateo 15, 16, 15 y 16. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya que las opiniones generalizadas no reflejaban el papel exacto de Jesús, él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro incluyó su divinidad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, el Cristo Mesías. Pero aún más, el Hijo de Dios, su divinidad como Hijo autorizado por el Padre Celestial, fue revelado antes de las demandas que hizo de sus seguidores. Y en lo que dijo y prometió, solo uno, quien es divino, tiene tales derechos sobre los seres. Yo creo que esa pregunta que hace el Señor nos la hace a todos, a cada uno de nosotros. Nos vemos enfrentados a contarle a la gente quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Y esa es una opinión que cada persona debe tener, y es muy personal. Y en esa opinión que ellos dicen, revela quién es Jesús para cada persona. Yo no puedo decirle a la gente: no, es que Jesús está en la cosa. No, es que es para mí, es mi Señor, mi Salvador. Jesús es mi Señor, mi Salvador. Porque si yo lo tengo así, esa es la función que el Señor vino a hacer en nuestra vida. Entonces necesitamos confesar quién es el Señor, no dudar cuando la gente nos diga: es que Él está, no, que es para usted. Si es su Señor, es Señor de su vida. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajo en una empresa, ese patrón se enseñorea en mí. Y yo tengo que obedecer, tengo que hacer lo que el patrón dice, porque me está pagando por eso, ¿sí? Entonces, ¿quién es el Señor de mí? Entonces, es mi Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo es el
Salvador, es mi Señor. Hay que tener ese sentido de pertenencia porque eso era lo que el Señor le decía. ¿Quién es Él para? ¿Qué significaba Él para ellos? Sí, es una respuesta de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, es algo, una revelación que solamente la puede hacer Dios. Que un judío estaba diciendo, porque aquí tenemos el caso del judío, ¿cierto? Que era Pedro. ¿Sí? Pedro ya declara quién es el Señor Cristo. Cuando ellos les han enseñado la Torá, ¿sí? Porque todo lo que tenía que ver con las escrituras antiguas, y ahí pues, nunca dice que le oremos, sino a Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Y ahí muestra el Señor su divinidad y también les pregunta qué significa Él para ellos. Entonces esa esencia de poder contestar, sí que lo reconocían como Dios divino. Así es. Luego dice Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro es bienaventurado, no por razón de una adivinanza propia, ni por un entendimiento logrado de carne o sangre de su padre Jonás. Jesús le felicita por haber recibido una revelación del Padre que está en los cielos. Su confesión era posible solo por la intervención divina. Son cosas que pone el Señor en el corazón de uno, ¿cierto? Y entonces uno las exterioriza. Y por eso esa revelación que tuvo Pedro dice que fue bienaventurado. Pedro es bienaventurado. No por razón de una adivinanza propia ni por un entendimiento logrado de carne o sangre de su Padre. O sea, fue lo que puso el Señor en el corazón. Sí, esta semana, hermanos, en la fundación, en parte del discipulado que estábamos haciendo, yo le preguntaba al grupo con que estábamos, ¿quién es el Señor Jesucristo para ustedes? Y a cada uno se le preguntó, y las personas dan opiniones diferentes. Pero quiero compartirles lo que compartía una de las niñas con las que he estado pidiendo que oren también. Dice que ella se llama Susana. Susana es una muchacha de 23 años. Y Susanita cogió y dijo, el Señor Jesucristo es un maestro, dijo ella. Pero quiero aclarar algo. Yo no conocía al Señor Jesucristo y aquí lo estoy conociendo. Confío en el Señor, en que ella reciba al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, y que en algún momento la niña diga, Señor Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es Dios, es la única oportunidad que tengo, y esa obra la hace el Señor. Estemos orando no solamente por esta chica, sino pues por todos. Así es. Luego dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta declaración de Jesús ha sufrido violencia por muchos lados. Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica dice, no, es que Pedro fue el primer papa. ¿Cierto? Y entonces edificaron una basílica en nombre de Pedro. Esta dice, algunos le dan demasiado énfasis, otros la menosprecian. Múltiples interpretaciones proponen que esta roca indica a Pedro mismo, la fe de Pedro, la confesión de Pedro, a Jesucristo mismo u otro concepto diferente. Probablemente sería imposible captar el sentido exacto de estas palabras, pero es cierto que no fue la intención de Jesús la de dar a Pedro la autoridad que solo la pertenencia a él en la iglesia como Señor. Sí, y hermanos, o sea, es una porción de la palabra de Dios a la que hay que prestar especial atención, ¿sí? Especial énfasis. ¿Por qué razón? Porque hay toda una cultura religiosa que se soporta doctrinalmente en decir que la iglesia está soportada sobre un ser humano llamado Pedro, pero no es eso lo que el Señor Jesucristo le dijo. Entonces, a veces algunas
personas lo hacen más por el desconocimiento bíblico, otras personas lo hacen, como dice el enunciado, porque hay personas que dan interpretaciones. Muchos menosprecian, pero lo que hay que tener claro es cuál es la verdadera roca. Y la iglesia no se soporta sobre un ser humano, no puede, es imposible, porque entonces la venida del Señor Jesucristo hubiera sido en vano, entonces cualquier persona lo pudo haber hecho. No, nosotros todos, la iglesia no se soporta sobre nosotros, ¿sí? La roca fuerte es Cristo. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para compartir, y eso era lo que iba a hacer Pedro, compartir. Y el Señor le iba a permitir abrir y ir, pues claro, porque es que era el propósito de Dios. Pero hay una gran cantidad de personas a nivel mundial que eso es una piedra, pero de tropiezo. Es una piedra de tropiezo. Así es. Luego dice Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Sí, ahí hay una cosa muy particular, y es que él dice, respondiendo Simón, dijo, tú eres el Cristo, viniendo de los judíos, porque es que estamos hablando del pueblo judío. Entonces dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cuándo que un judío iba a reconocer que Dios el Padre iba a tener un hijo? Nunca. Entonces esa confesión, sobre esa confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que es edificada la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, porque Cristo es ese fundamento donde está fundada la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo con funciones, pero es ese cuerpo de Cristo en la actividad, y él es la cabeza. Entonces sobre esa declaración de él es que es formada. Luego dice, sin Pedro la iglesia hubiera sido establecida, pero no sin Cristo. Pedro no era la cabeza de ella, sino Cristo. Más tarde, Pedro se presentó a sí mismo como una de las piedras vivas edificadas en casa espiritual, y está colocada por piedra viva, elegida y preciosa delante de Dios. Pedro, tanto como los otros discípulos, confesaron a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, haciéndose piedras vivas edificadas sobre esta roca de fundamento que es Jesucristo Dios. O sea, la piedra, la roca es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, no Pedro, porque es que un fundamento colocado sobre un ser humano, nosotros caemos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, la iglesia. Cristo es la primera piedra y sus seguidores somos piedras vivas, edificadas sobre él como el Hijo de Dios a sí mismo. Estas piedras se relacionan mutuamente, como los que confiesan el señorío de Jesús. Ni la crucifixión de Jesús ni la muerte de sus discípulos puede vencer a la iglesia. No hay nada. Mire lo importante que es la iglesia. O sea, hay muchas personas que toman muy deportivamente la iglesia. Si está lloviendo, pues, ay, no voy a ir porque está lloviendo. O si algún medio dolorcito de cabeza, hoy no voy a ir porque tengo este dolor de cabeza. No, es que cuando se congrega las personas alrededor, forman un grupo. Ese grupo es el cuerpo de Cristo, que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene dedos, que tiene ojos, que tiene oídos. No sabemos qué parte del cuerpo somos, pero todos cumplimos una función. Cuando se reúne la iglesia como grupo, el Señor Jesucristo está ahí porque Él es la cabeza. Entonces, Él dice, yo estaré entre vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo dejo yo de congregarme, de venir un solo día a algo donde se congrega la iglesia si Cristo está ahí? Yo no puedo entender esa parte, pero sí esa frialdad, entonces, porque nunca han conocido qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros
nosotros somos esos miembros que nos movemos en la actividad alrededor de la obra del Señor. Así es, y eso es lo que dice la palabra, no dejéis de congregaros como tenéis por costumbre, ¿cierto? Es una costumbre en nosotros congregarnos. Para mí, el momento más feliz es poder venir a la iglesia, tanto el día domingo como el día miércoles, porque nos edificamos en la palabra. Luego dice Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino simbolizan la autoridad que hay en las manos de Pedro y de los demás miembros de la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner en práctica lo que ya ha sido determinado en el cielo por el Padre, lo que ya habrá sido atado, o sea, permitido, ilustran lo que tiene que ser atado en la tierra por la iglesia. Y lo mismo con lo desatado, o sea, no permitido. Es decir, Jesús comisionó a la iglesia a establecer las divinas normas éticas y morales en la faz de la tierra. La iglesia se compromete a obedecer las revelaciones del cielo y no pensar que los cielos serán determinados por la iglesia. Así es. A ver, hay algo, hermanos, que yo quería mostrar. En alguna oportunidad escuché a alguien que preguntaba, ¿para qué sirve una llave? O sea, ¿para qué sirven las llaves? Para abrir una puerta, para abrir algo. Entonces, cuando miramos el Evangelio, la palabra de Dios, la persona toma esta llave y con esa llave, con el mensaje, recibiendo al Señor Jesucristo, puede entrar. Pero si no toma el Evangelio, entonces no va a poder entrar. La responsabilidad que el Señor le estaba dando a Pedro, a sus discípulos, a los apóstoles, a la iglesia, es que hay que predicar el Evangelio, porque es la única forma de entrar, de poder hacerlo, no hay otra. No lo determinamos nosotros, es el poder de la palabra, es la obra de Cristo la que puede hacer que un hombre puede entrar. Y habrán otros que dicen no, entonces usted va a estar atado, no va a tener la llave, no la puede tener, porque no hay atajos. No puedo entrar por detrás, no puedo entrar por un lado, tengo que entrar por la puerta, y en la puerta es Cristo el mayor. No hay otra. Así es, la llave que tenemos es la palabra de Dios. Con esa podemos entrar, inmiscuirnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros y aprender cada día más. Segundo, condiciones para seguir a Jesús. Perdón. Es Sí. que yo no sé si solamente me pasó a mí, pero cuando yo estaba jovencito vi una película y mostraban en la película es que a San Pedro en la puerta del cielo Con las llaves y devolviendo gente. y devolviendo gente. Entonces, yo solamente vi la película, ¿ustedes han visto? Y cuando uno ve eso, uno de repente en mi mente de niño yo recuerdo y dije, uy, entonces hay que pararle bolas a Pedro. Pero hermanos, ¿cómo? Es el que dice si entra o no entra, es que lo baja y me dijo, y devolvía gente. ¿Dónde? No, y ojo, y es lo que ha querido presentar y mostrar la iglesia tradicional católica romana. Ahora están alejados de lo que realmente es la verdad bíblica. Eso es una mentira lo que ellos dicen. Y yo no sé, que el Señor nos dé esa sabiduría para realmente mostrar la verdad bíblica. Porque es que las películas, pues mire, a mí, yo todavía me acuerdo de esa película, y Carmen también, yo creo que muchos la vieron, y la han visto, y la siguen mostrando. Entonces no es así, eso es una ficción, eso es una fantasía. Entonces el otro, que yo como hago para tramar a Pedro, pensarán muchos. No, entonces hay que rezarle a Pedro, porque él es el que, ¿y dónde? Es apartar los ojos del Señor Jesucristo para ponerlos en un ser humano, nunca. Así es. No es así. Bueno, dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que esto fue la verdad central, ¿cierto? Entonces dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, caminará bajo la sombra de la cruz.
esta advertencia de Jesús a los 12 que estaba en el contexto del anuncio de su propia muerte. A los invitados a seguirle, él agregó: niéguese a sí mismo, abarcando más que negar algo a sí mismo. Jesús exige que el yo sea crucificado. También el discípulo tiene que tomar su cruz, la de uno mismo, no la de Jesús. Bajo el ejemplo de él, el creyente debe obedecer al Padre en el servicio a otros, aunque le cueste sufrimiento. Esto es lo que quiere decir la invitación del Señor: sígame. Sí. La iglesia es una congregación. La palabra iglesia quiere decir congregación, asamblea, reunión, grupo. Es una congregación que se reúne de personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y que se han arrepentido de sus pecados y que continúan su vida en el Señor. Entonces es una congregación de personas redimidas por la sangre del Cordero. Por eso les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque no podemos volver nuevamente a vivir, o sea, estar dentro de la iglesia de Dios y seguir en nuestro antiguo camino. Tenemos que ser redimidos y comenzar una nueva vida en Cristo. Ahora Cristo vive en ti. Ya no es el mundo el que vive en mí, porque ya me arrepentí y soy perdonada y fui perdonada y tengo un camino que recorrer. Entonces ahora ya Cristo vive en mí. Esa es la diferencia que hay entre una persona que no ha conocido a Cristo y otra que sí lo ha conocido, que ya forma parte del cuerpo de Cristo. Por eso niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame a mí, que soy tu Señor, tu Salvador. Eso es lo que más o menos nos dice ahí en ese versículo. Así es. Y ese negarse sí. Yo tengo claro que cuando Jesús dice tome su cruz y sígame, no es que uno va a tomar la cruz de los pagos cruzados, tengo que seguir a Jesús. Yo tengo claro que no es la cruz. Estoy casi a punto de entender cuál es la cruz, pero si usted me ayuda, le agradezco. ¿Cuál es la cruz en sí que uno tiene que tomar para seguir a Jesús? Bueno, la cruz está enfocada. Bueno, primero, antes de decirte algo, es: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es apartarnos de lo que el mundo nos ofrece. Porque el mundo ofrece muchas cosas muy buenas. Y uno dice: no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer. Entonces el domingo me voy para la ciclovía. Y nos apartamos de poder venir a la iglesia. Entonces dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz del Señor significa que nuestros pecados ya han sido perdonados. Y es las dificultades que se presentan en el camino, nosotros tenemos, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa confianza en Él, de que Él va a librarnos de cualquier situación. Claro, y hay algo que es muy simbólico, lo de tome su cruz, porque cada persona, hermanos, cada uno tiene una cruz, o sea, tiene unas situaciones, tiene una vida, Problemas. tiene un mundo, unos problemas, un sinnúmero de cosas que cuando uno lo ve, es cargar una cruz, es algo que pesa, dice nuestra hermana María Isabel, que duele y que cansa, dice nuestra hermana Isabel. O sea, y ese caminar, ¿no? Llevarla sin renegar, algunos reniegan. Pero algunos el Señor que nos vaya liberando de ese peso. Pero eso pesa mucho. Entonces, la persona va caminando una vida, todos vamos caminando una vida con dificultades, con tribulaciones, pero cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, por eso Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si quiere realmente, entonces tome su cruz, tome esa realidad y véngase para acá, porque ligera es mi carga. Entonces, en el Señor, todo lo que nosotros somos, hay que depositarlo y seguirlo. El Señor no está buscando perfección. Él lo que está buscando es que entreguemos nuestro corazón. Obediencia. Que seamos obedientes. Porque Él ya sabe que no vamos a ser perfectos. Es que ¿quién nos conoce más sino el Señor?
cada uno nos conoce. Pero Él dice, véngase, con toda esa inmundicia, esa grosería, pero usted tiene que venir y reconocer su pecado, porque es que ese proceso de arrepentimiento tiene que ser verdadero y tiene que darse un nuevo nacimiento, porque no puede ser que la persona llegue a los pies del Señor y va a seguir siendo el mismo, porque entonces ¿en quién está reposando esos pecados? Pues va a seguir viviendo con ellos, entonces no los ha entregado. Y el Señor Jesucristo dice, venga, sígame, yo le quito eso, ya no va a ser tan pesado, ya no va a doler tanto, ya no va a comer con la regla, a cansar. Todo no es fácil. Ah, sí, pero el Señor Jesucristo sí, porque Él sí tiene el poder. Alberto, ¿quedaste? Sí, claro. Hay una cosa también, y es que cada persona toma su cruz. Yo, por decir algo, cuando veo los testimonios de hermanos que han sufrido tantísimo en la vida por causa del pecado, por causa de su vida, ese cliché que hayan tenido, pero sufren tanto. Y yo me siento a veces como mal, porque yo digo, Señor, pero desde que te conocí, que lo conocí a los 20 años, me llevó así, me llevó toda una vida, pero yo no he sufrido. O sea, yo no he sufrido nada de lo que yo oigo. Y yo le digo, el que toma la cruz del Señor y lo sigue a Él con la mirada puesta en Él, que el Señor todo lo hace por Él. Entonces ese es como lo que yo puedo compartir acerca de que yo llevo el temor del Señor y el amor con Él y voy haciendo, si puedo hablarle a una persona y enseñarle a hacer algo, eso es lo que yo sigo el poder y lo que Él me manda. Entonces por eso dice, toma tu cruz y sígueme, la cruz que yo te pongo delante, que es a ella la que tienes que servir. Olvídate de todos esos dolores, de todos esos males, deja atrás eso, porque yo ahora me hago cargo de tu vida. Es como eso. Así es, usted. En una oportunidad iba cargando a mi hijo Danielito, a Daniel, y alguien me dice que ahí vas cargando tu cruz. Y ella, no, voy cargando las bendiciones. Sí, porque a veces la gente dice que voy cargando la cruz, entonces va cargando la esposa, los hijos, no, eso son bendiciones, ¿no? Sí, es lo mismo que le pasó a Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas. Quitó la vista del Señor, se fijó en la tormenta que venía y obviamente se hundió. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, no quitar nuestra vista del Señor. Estamos siempre, Señor, estoy pasando por una dificultad, pero yo sé que tú me vas a ayudar, voy a salir de esta con tu ayuda. Como dice el apóstol Pablo, puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Luego dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta ley de Jesús es paradójica. Salvar es perder y perder es salvar. El que quiera salvar su vida siempre caerá como víctima de la autodestrucción. Sin embargo, el que pierda su vida por causa de Jesús encontrará el significado eterno en la vida de servicio. Entonces, ¿es fácil esta vida? De ninguna manera. Aún Jesús mismo sufrió burlas mientras perdía su vida en la cruz. Y él dice, yo no he venido a traer paz sino espada. O sea, nunca dijo que íbamos a estar así desbocados y a la tormenta de eso. Yo no he venido a traer paz sino espada. O sea, prepárese, porque la lucha contra Satanás es muy grande. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentira y el que distorsiona y todo alrededor de nosotros para hacernos quitar la mirada del Señor. Esa es la función de Satanás. Así es, y nosotros aquí pues no somos perseguidos por ser cristianos, pero en muchos países, en África, Angola, Emiratos Árabes, todas esas religiones que tienen sus propias, en China, ¿cierto? Son gente muy perseguida, les toca muchas veces reunirse en socavones, en lugares donde
que escondidos, que nadie los vea. Esta semana en Pakistán dieron la noticia que condenaron a pena de muerte a un hombre por haber testificado que era cristiano, por haber dado testimonio al Señor Jesucristo. Ayer salió esa noticia. Y entonces cuando uno ve eso, hermanos, es orar, el Señor de fortaleza. Realmente hay países, lo que dice el hermano Juan Carlos, para uno en este momento, eso es increíble, no van a matar a alguien porque dice que cree en el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué está pasando? Y ahí estará, posiblemente esa persona esté llena de gozo y de alegría porque es un mártir. Por confesar al Señor Jesucristo lo van a matar. Y es el Estado el que lo va a matar. No es un bandido, es el Estado. No me parece. Pero bueno, esa es la situación que a veces uno como cristiano, cuando uno decide, Señor, yo te voy a seguir y nunca te voy a negar. Y muchas veces suceden cosas, ¿cierto?, que uno no sabe. Pero el Señor, cuando nosotros tenemos esa confianza en Él, el día que fallezcamos, vamos a estar en la gloria. Tercero, la transfiguración. Perdón, hermanos, hay algo que es muy importante ahí y es mirar el versículo 25 y el 26, lo voy a leer. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, y pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el versículo 25 y 26 está unido. Es el Señor diciéndole, es que el que quiera salvar la vida la va a perder si está sumido y aferrado a lo material. Es que hay personas que están más aferradas al mundo. Y por eso Él dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí. O sea, es perder la vida por causa de. Porque hay personas que están más aferradas al mundo. ¿Y qué ganará si ganara todo el mundo? Pero perdiere su alma. Es que lo que está en juego en todos los seres humanos es su vida eterna. No se van a quedar. Y el Señor les está diciendo, es que es así, mire, y tiene que ser a través de mí. Y hay una porción en este capítulo que a mí siempre me ha impactado, que de pronto no está dentro de la lección, y es en el versículo 23. El Señor Jesucristo está hablando, anunciando su muerte, diciéndole a quién, a los discípulos, lo que ha de pasar. Y Pedro, al que hace un momentico le dijo lo que le dijo allí, que yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. O sea, que había un conocimiento. Pedro llega y reconviene al Señor y le dice, Señor, no, que esas cosas malas no te pasen. No, que eso no te pase. Y en el versículo 23 el Señor le dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, quítese delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero ese sí lo vimos. ¿Ah? Ese sí lo vimos. ¿No leíste? Sí. Bueno, qué pena. Pero entonces, quítate delante de mí, Satanás, quítate. O sea, hermanos, es que es así. El Señor Jesucristo identifica y nosotros tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo, porque ese ser de maldad va cogiendo ventaja y es de tropiezo. Así como el Señor Jesucristo identificó, nosotros, que el Señor nos dé esa sabiduría y a través de su Espíritu Santo para saber lo que realmente no conviene y apartes. Así es. Bueno, tercero, la transfiguración. Y dice Mateo 17:1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Jesús vio más posibilidades de convencer a Pedro, a Jacob y a Juan de su misión en la tierra. Por eso les hizo subir aparte a un monte alto, que es el monte Hermón, al norte de Cesarea de Filipo. Él tenía razón, porque los tres testificaron fielmente más tarde en la vida de la iglesia. Y luego dice Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Sin duda, esta transformación sirvió para animar a Jesús, pero se realizó delante de ellos para ayudarles a comprender el significado del papel de Jesús y el de ellos en el reino. Su cara resplandeció y sus vestiduras se hicieron blancas, dándoles por ese medio una visión de la preexistencia de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. Y luego dice Mateo 17:3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El Hijo de Dios, existiendo en forma de Dios, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, habla con Moisés y Elías por dos razones. Primero, para armonizar y cumplir en su ministerio las promesas y la ley de los profetas. Segundo, ya que hablan de lo que él iba a cumplir en Jerusalén. Ellos apoyaron la muerte y resurrección de Jesús. Además, su exaltación será hasta lo sumo sobre todo hombre, para gloria de Dios Padre. Es decir, mayor que la muerte de Moisés y de Elías, quien subió al cielo en un torbellino. O sea, ahí es donde se ve lo maravilloso de esta revelación, porque solamente Jesucristo murió, resucitó al tercer día. Pero lo que él conocía de Elías era que un torbellino lo había llevado. O sea, era muy distinto a lo que estaban ellos viendo. Y podemos mirar, cuando la mirada se pone en los ojos de lo que vemos, porque mire, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, llega el momento en que nosotros estamos hablando muchas cosas y no sabemos el sentido con que lo estamos diciendo. Entonces hay que mirar el texto y el contexto de todo lo que va sucediendo a la realidad, porque así les pasó también a los discípulos. Hay que leer bien, hay que mirar el tema, mirar que esto pasó a los profetas o a los discípulos, que son épocas que van siendo así, y el Señor así mismo nos lo va dejando bien programaditos para que nosotros los entendamos. Entonces, aquí por ejemplo, cuando dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Ellos necesitaban ver esa señal porque ellos estuvieron como judíos, estuvieron acostumbrados a señales. Nosotros ya no vemos nada de estas cosas. Nosotros ya ahora tenemos la bendita palabra de Dios, que es la que nos enseña el justo sitio de las escrituras y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Luego dice Mateo 17:4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La falta de comprensión de Pedro se manifestó en la sugerencia de levantar 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Quiso quedarse en el monte alto para ser servido y evitar ir a Jerusalén y ser muerto en la cruz. Todavía Pedro estaba más dispuesto a instruir a Jesús que escucharle. Y muchas cosas de esas quedaron a través de la tradición, porque si la mayoría, yo creo que la mayoría han sido católicos y no todos, saben que hay una gruta por allí, otra gruta por allá, y entonces se está llena de cositas donde la gente va a prender velas, a arrodillarse, a todo eso. Mire, desde el trasfondo de lo que el Señor nos deja, por parte aún de los mismos discípulos, vemos aquí muchas conductas que son negativas, pero que no por eso el Señor las iba a pasar por algo, que nos demanda que bien ponemos la mirada es en Cristo, el autor y consumador de la fe. Luego dice Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. De pronto una voz
de la nube repitió las mismas palabras escuchadas en el bautismo de Jesús. Así, el Padre personalmente reconfirmó que su Hijo iba a reinar como siervo sufriente. Pero ahora Él agregó: a Él oír. El hecho de que ellos debían oír a Jesús para someterse a su señorío se encuentra en la desaparición de Moisés y Elías. No vieron a nadie sino a Jesús mismo, solo. Ahora, solo Jesucristo se queda y manda en el reino y en su iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no Pedro. Aplicaciones de estudio. Primero, la confesión de Pedro y la naturaleza. La confesión de Pedro y la nuestra. Dice, también nuestra confesión puede incluir la palabra: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Superficial o verdadera. Lo que vale delante de Dios depende de una relación divina. Es el Espíritu Santo el que nos convence de que Jesús era y es más que el Cristo, el Mesías judío. Es también el unigénito Hijo de Dios que vive hoy, una evidencia de que estamos convencidos de su divinidad. Se ve en la aceptación mutua, es decir, le conocemos a Él y Él nos reconoce. Este respeto mutuo nos ayuda a aceptarnos unos a otros. No es este el secreto de la paz individual, social y mundial. Es tener siempre el entendimiento que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y que es Dios. Que es Dios. Porque hay un mundo dividido. Unos aceptan la humanidad y otros la rechazan. Unos aceptamos la divinidad y hay cantidad de personas rechazando la divinidad de Dios. No, es fulano, es tal cosa, es tal otra, y encuentran cantidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente en el corazón de la persona quede claro, afirmado, de que el Señor Jesucristo es Dios. Si no fuera Dios, entonces su tiempo sería perdido. Correcto. Luego dice, son las mismas de ayer y hoy todavía. Jesús dice, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? El egoísmo era la fuente de todos nuestros pecados en la vida pasada. Ahora con Cristo entronado en nuestro corazón, somos libres de toda maldad. El mismo Pablo, quien dijo, he sido crucificado, también podría exclamar, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Negarse viene antes de seguir. Tome su cruz quiere decir llevar mi yugo y aprender de mí. Esta condición encierra la obediencia activa. Así aprendemos que Él es manso y humilde y llegamos a hacer lo mismo. Asimismo, cuando respondemos a su sígame, hallamos descanso para nuestras almas. Porque estas demandas tan exigentes, Jesús sabe que las tentaciones de salvar la vida y ganar al mundo entero son tan fuertes que nosotros podríamos perder el significado verdadero de la vida y nunca hallar el propósito de Dios